Ok, entonces ya habíamos Profesor, elaborado. ¿Mande? profesor no está grabando la ¿No clase. está grabando? A ver, déjenme ver. ¿Sí? Sí, creo que sí. Les comparto pantalla. Bueno, Sí, entonces, ya habíamos hablado de los hechos, de los verbos, habíamos hablado del derecho, la relación jurídica procesal, de los presupuestos procesales, que era la vía, la competencia, la capacidad, la personalidad, el litisconsorcio activo, la demanda válida y la clase de acción. Y les había dicho que había 3 tipos de acciones. Hay muchas clasificaciones, pero aquí hay 3, ¿no? En el Código de Procedimientos Civiles, ¿no? Las reales, las personales y las del Estado civil. Y luego, también hablábamos de los elementos constitutivos de la acción. Y después de la relación jurídica sustancial, es decir, la hipótesis normativa y la consecuencia jurídica, ¿no? Y las medidas cautelares. Bueno, entonces aquí ya íbamos a empezar a ver, yo les dije que era importante en estrategia procesal no solo pensar en la demanda, ¿no? Les dije que habría que pensar también en la contestación, en el amparo y en la ejecución, ¿no? Y entonces tendremos que pensar como como el demandado, ¿no? ¿Qué va a ser el demandado? ¿Qué nos puede oponer el demandado como excepciones? ¿No? Lo primero, estamos hablando de una nulidad absoluta y o inexistencia de 3 contratos de compraventa. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. De 3 contratos de compraventa, ¿no? Y dijimos que lo primero que iba a hacer valer la parte contraria, pues lo primero que iba a hacer valer iba a poner la excepción que deriva del 309, ¿no? Del 3009 del Código Civil, que es la que se refiere a la existencia de un tercero adquiriente de buena fe, ¿no? Entonces, les voy a poner la pantalla del 3009. Lo primero que iba a oponer es el 3009. El 3009, ¿no? Ahora, en el 3009 se señala que la inscripción de los actos o contratos en el registro público tiene efectos declarativos. Por lo tanto, no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni protege los derechos inscritos cuya causa de nulidad resulte claramente del registro. O sea, no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes. En este caso, pues nosotros estamos solicitando la nulidad por el primer contrato,
por falta de consentimiento, ¿no? O por falta de voluntad de mi... Realmente es consentimiento y falta de voluntad de una de las partes, que es su cliente, ¿no? Pero realmente es consentimiento porque al no existir la voluntad de su cliente, pues no se forma el consentimiento para generar el acto, crear el acto jurídico, ¿no? Y los otros, por falta de objeto que pueda ser materia del contrato, ¿no? Que ya lo habíamos platicado. Entonces, en principio, de acuerdo al 3008, lo que iba a pasar es que, pues, aunque se hayan inscrito esas tres compraventas, pues según el 3008, estas compraventas no se convalidan si son nulos con arreglo a las leyes, ¿no? Y la primera por falta de voluntad o consentimiento, porque habíamos señalado que su cliente no firmó esa escritura, no recibió el precio, y aquí también por falta de... Y en la segunda y tercera por falta de objeto, porque si el primer supuesto comprador se declara que no es propietario, entonces al venderle al segundo, pues no le vendió algo que era de su propiedad, y así sucesivamente, ¿no? Se va la cadenita. Entonces, en principio era así. Sin embargo, en el 3009 señala, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el registro público aparezcan con derecho a ello, no se invalidarán en perjuicio de tercero de buena fe una vez inscrito. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Que en principio, aunque sean nulos, es improcedente declarar la nulidad en perjuicio de tercero de buena fe. Entonces, el segundo supuesto comprador y el tercer supuesto comprador van a alegar que ellos son terceros adquirentes de buena fe. Y van a poner la excepción que deriva del 3009, ¿no? Dice, aunque después se anule o resuelva el derecho de su otorgante, o sea, de quien les vendió, o de titulares anteriores en virtud de título no inscrito, aún siendo válido, o por causas que no resulten claramente del registro. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al último adquirente cuya adquisición se haya efectuado en violación a disposiciones prohibitivas o de orden público. O sea, al tercero, ¿no? Al tercero. En cuanto a adquirentes a título gratuito gozarán de la misma protección. La buena fe se presume, quien alegue lo contrario tiene la carga de la prueba. Entonces, les dije que con base en la jurisprudencia, la primera sala de la Suprema Corte había señalado que, interpretado estos artículos, y señalado que no por el simple hecho de haberle comprado al titular registral, automáticamente es un tercero adquirente de buena fe, si no era necesario que se cumplieran ciertos requisitos, ¿no? Entonces, al cumplirse esto, uno de los requisitos era que hubiera una congruencia entre el valor de la cosa, del inmueble, y el precio fijado, ¿no? Porque es lógico que se presume la buena fe, pero si vale 20 millones y lo venden en 3, pues existe una presunción humana que deriva que el actuar normal en situaciones normales de una persona, pues no vende un inmueble de que vale 20 millones en 3 millones, ¿no? Entonces, aquí nosotros, para adelantarnos, no solo alegamos las causas de nulidad o inexistencia, que es la falta de consentimiento, la falta de objeto, sino también que se hizo un avalúo y que el inmueble costaba a la fecha de la adquisición 20 millones y que los vendieron, los
las ventas fueron por 3 y 4 millones de pesos, entonces hay una desproporción entre el valor del inmueble y el precio del inmueble. Entonces, con eso, la intención es desde el principio pensar en invalidar la excepción del 3009, que nos va a poner el demandado, ¿no? Por eso es importante cuando creen su premisa normativa, con todos los rubros que ya les dije, pues no solo ver las reglas generales, ¿no? Sino también las excepciones, ver el núcleo duro o el núcleo esencial de los derechos y las restricciones y limitaciones que se establecen, ¿no? Hay que ver las dos caras. Luego, fíjense que aquí hay un tema interesante. Miren, supuestamente la primera escritura vamos a suponer que vamos a suponer que Emiliano Sánchez supuestamente compró el 1 de enero de 2003. Vamos a suponer, ¿no? Luego, y vamos a suponer que Emiliano esos son nombres ficticios, ¿eh? Son nombres ficticios, no son. Emiliano, vamos a suponer que Emiliano Sánchez compró supuestamente, le falsificó la firma o le falsificaron la firma del cliente el 1 de enero de 2003, supuestamente. Y después, vamos a suponer que Emiliano le vendió a Marta Galindo el 5 de febrero de 2007, ¿no? Y vamos a suponer que la señora Marta le vendió a José Luis, le vendió, ¿sí me escuchan? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, profesor. Okay. Sí, licenciado, todo bien, gracias. Vamos a suponer que la señora Marta le vendió a José Luis no sé, el 10 de marzo de 2014. Esto son datos diferentes, son personas ficticias, pero este caso es real, ¿eh? Este planteamiento es real. El 10 de marzo de 2014, ¿no? Es decir, supuestamente, el tal José Luis posee desde el 10 de marzo de 2014. Entonces, ¿cuál es la excepción natural que les va a poner el demandado? Que les va a poner José Luis. Va a decir José Luis, yo compré el 10 de marzo de 2014 y poseo desde el 2014. ¿Cuál es la excepción natural que va a poner José Luis? Prescripción. La prescripción, ¿no? La prescripción de buena fe, ¿no? Porque va a decir, yo he poseído de manera pública, pacífica, constante, continua, en concepto de propietario, porque tengo aquí mi escritura, ¿no? Entonces, la lógica, la excepción natural, aún alegando que fuera nulo el contrato y que tiráramos al tercero adquirente de buena fe, nos van a oponer también la
la excepción de prescripción adquisitiva de buena fe por 5 años, ¿no? Porque si está desde 2014 al 2021, pues ya pasaron 6, 7 años, ¿no? Entonces nos tendremos que ir, todo es un juego, hechos constitutivos, hechos impeditivos o extintivos. Y al revés, cuando ellos alegan excepciones, hechos constitutivos de sus excepciones, y entonces nosotros tenemos que buscar hechos extintivos o impeditivos de sus excepciones. ¿Sí me siguen? Si nosotros decimos hechos constitutivos, ellos tienen que buscar de nuestra acción, ellos tienen que buscar hechos modificativos o extintivos. Es decir, mi contrato, y ellos tienen que decir el contrato se modificó o se extinguió. Al revés, ellos hacen valer la prescripción, entonces, adquisitiva, entonces, de buena fe, y entonces nosotros tenemos que buscar un hecho que modifique o que extinga esa prescripción. Ese es el juego. Hechos constitutivos de la acción o de la excepción y hechos modificativos o extintivos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesor, gracias. Sí, Ok. sí, Entonces, profesor. vean que, pues lo lógico es que van a alegar la prescripción, entonces ustedes tienen que buscar hechos modificativos o impeditivos de la prescripción adquisitiva, ¿no? Ahora, miren, y entonces van a ver la prescripción, 1135. La prescripción es un medio de adquirir bienes mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la ley, ¿no? La adquisición de bienes en virtud de la posesión se llama prescripción positiva. Ahora, por ejemplo, solo pueden prescribirse los bienes que están en el comercio. Entonces, un hecho extintivo es ver si el inmueble está o no, no está en el comercio. Es un hecho extintivo. Puede adquirir por prescripción positiva todos los que son capaces de adquirir por cualquier otro título. Entonces, un hecho extintivo de la prescripción es buscar una incapacidad, ¿no? Los menores y demás incapacitados pueden hacerlo por medio de sus legítimos representantes. Que quien esté oponiendo la excepción no sea el legítimo representante del que va a prescribir. Es un hecho extintivo, modificativo, perdón. Entonces, luego, tenemos que buscar hechos modificativos extintivos desde ahorita. Prescripción positiva. La posesión necesaria para prescribir puede ser en concepto de propietario. Lo va a decir que es en concepto de propietario porque tiene su escritura. Va a decir que es pacífica porque nunca hubo un litigio, nunca le requirieron. Puede ser continua. Es continua porque siempre ha estado ahí y es pública. Y señala que los inmuebles se prescriben en 5 años cuando se poseen en concepto propietario de buena fe, pacífica, continua y pública. Buena fe. ¿Cuáles serían los hechos modificativos o extintivos? Que no posea en concepto de propietario, que posea de mala fe, que su posesión no sea pacífica, sino controvertida, que no sea continua, sino que sea interrumpido y que no sea pública, sino escondidas. Luego, cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque este cese y la posesión continúe, el plazo para la prescripción será de 10 años. Entonces tendrían que buscar si se adquirió por medio de violencia. Aquí no se adquirió por medio de violencia, ¿no? Luego,
la posesión adquirida por medio de la comisión de un delito se tendrá en cuenta para la prescripción a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión como de mala fe. Aquí la estrategia es presentar una denuncia primero por la simulación del acto jurídico, de la simulación de la compraventa. Hay que valorar si por la utilización del documento falso, porque pues utilizaron un documento que no lo firmó el cliente, o ver la posibilidad si se actualiza un fraude procesal administrativo, porque engañaron a la autoridad administrativa para obtener un acto contrario a la ley, que es la inscripción en el registro público de ese testimonio de la escritura pública, ¿no? Porque a pesar de que no era, bueno, en el caso real, no solo no era la firma de la escritura, del cliente en la escritura, sino ni siquiera el notario había sellado y firmado, es decir, no había autorizado la escritura. Entonces, lo que hicieron, falsificaron el testimonio, que es una copia, como si el notario hubiera sellado y firmado y autorizado la escritura, y la inscribieron en el registro público. Y como el registro público no revisa, no pregunta, da por cierto que es buena este testimonio, pues lo inscribe, ¿no? Entonces, hay un delito de fraude procesal. Aquí es importante porque aquí tendríamos que poner entonces, desde el primer momento, para alegar el 1155, la posesión adquirida por medio de la comisión de un delito se tendrá en cuenta para la prescripción a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose la posesión de mala fe. Y si es de mala fe, ¿cuántos años se requieren? En 10 años, cuando la posesión sea de mala fe. Si nosotros logramos demostrar que la posesión derivó de la comisión de un delito, la posesión es de mala fe y por lo tanto se requieren 10 años. Entonces, invalidamos los 5 años, la excepción de prescripción que nos van a oponer. Entonces, lo que tendríamos que agregar un hecho en donde señalemos el de 2021 presenté denuncia querella Seguimos en contra de Profe, mande. estamos en el código. Bueno, nos está presentando el A código. ver, espérenme. Gracias. Espérenme. Sí, avísenme, porque si no, yo me sigo. ¿Ahí ya? ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok. Tendremos que agregar un hecho en donde señalemos el día tal de 2021 presenté denuncia o querella en contra de Emiliano Sánchez, Marta Galindo y José Luis Solís por hechos relacionados
con la adquisición del inmueble materia de este juicio. Como lo acredito con la copia certificada de todo lo actuado en la carpeta de investigación, tal que acompaño como anexo tal. ¿No? Maestro, ¿y basta con presentar la denuncia? O sea, no tiene que estar avanzada. No, no, no. Hay que integrarla, ¿no? Ok. Hay que integrarla. Y al final, acuérdense que si no señalamos los hechos aquí, aunque de las pruebas se deriven, no lo van a poder tomar en cuenta el juez por el principio de congruencia. Entonces, ¿qué tenemos que señalar en este hecho? ¿Cuál es el hecho extintivo de la prescripción que nos van a oponer? Que no hay buena fe. El hecho extintivo, ¿ven el código? ¿No se ve el código? No. No. Ahí. A ver. Ahí. Sí. La posesión adquirida por medio de la comisión de un delito, lo que van a hacer de acuerdo con lo anterior, salvo error de mi parte, ¿no se ve? A ver. De acuerdo con lo anterior, salvo error de mi parte, los señores Emiliano, Marta y José Luis adquirieron la posesión. Acuérdense de los verbos, porque si no, no van a poder después, les va a costar mucho trabajo hacer su pliego de posiciones y sus preguntas, su interrogatorio. Adquirieron la posesión del inmueble materia de este juicio por medio de la comisión de delitos como la simulación, uso de documento falso, fraude procesal administrativo, lo cual le corresponde clasificar a las autoridades ministeriales y judiciales, ¿no? Entonces, aquí al final, ese es el primer punto, que la posesión se adquiera por medio de la comisión de un delito, ¿no? Y el 18, aquí nos falta, ¿qué pasó?
aquí nos falta que se tendrá en cuenta para la prescripción a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal. Entonces, aquí lo que vamos a decir es que a la fecha no ha quedado prescrita, extinguida la pena, no, prescrita la acción penal. Ha quedado prescrita la acción penal con base en los artículos del Código Penal del Distrito Federal, aplicable en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces tendremos que buscar los artículos del Código Penal que señalen los delitos y la prescripción. Y ya con eso desactivaríamos la excepción de prescripción de buena fe. Y entonces buscamos el Código Penal y vemos los delitos, ¿no? A ver, vamos a ver el Código Penal. Vamos a ver, les voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla. ¿No? Vamos a ver el fraude procesal. Porque hay fraude procesal judicial y administrativo, no solo judicial, ante autoridad judicial. Miren, 310. ¿Qué onda con esto? Bueno, vámonos al 310. Miren. Vean. Sí se ve el código, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. Al que para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, simule un acto jurídico o un acto o un escrito judicial o altere elementos de prueba y los presente en juicio, o realice cualquier otro acto tendiente a inducir a error a la autoridad judicial o administrativa, con el fin de obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero. Simule un acto jurídico o realice cualquier acto tendiente a inducir a error.
¿Ya vieron? Sí, profesor. Aquí falsificaron un testimonio, que es una copia del libro del notario, en donde ese testimonio decía que el notario había firmado, sellado y autorizado esa escritura, cuando no fue cierto. Lo presentaron al registro público y el registro público fue engañado, fue inducido al error, o el servidor público del registro público fue inducido al error y inscribió esa escritura. Es un acto contrario a la ley. El registro público es una autoridad administrativa, es un acto administrativo contrario a la ley, porque se inscribe un testimonio que no era testimonio, porque para ser testimonio tenía que haber sido firmado, sellado y autorizado por el notario, y aquí no lo fue, ¿no? Entonces, ahora tendríamos que irnos al tema de la prescripción, ¿no? Porque es el otro tema, ¿no? Hay otro tema, ¿no? Miren. La prescripción es un personal y se extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad. Y para ello bastará el transcurso del tiempo. Dependiendo del delito, si es instantáneo, a partir de que se consumó, si es permanente, a partir de que cesó, y así, ¿no? Lo van determinando y van determinando dependiendo del delito, ¿no? Aquí, por ejemplo, prescripción de la potestad punitiva si es delito de querella. Ahí en el 310 señalaba que es un delito de querella salvo que exceda de cierta cantidad. Dice aquí, salvo disposición en contrario, la pretensión punitiva que nazca de un delito que solo sea perseguible por querella, prescribirá en 1 año, contado desde el día en que quienes puedan formular la querella o el acto equivalente tengan conocimiento del delito y del delincuente. Aquí el cliente se dio cuenta, pues, en el 2018, 2017, ¿no? Entonces, en principio ya habría prescrito, ¿no? Sin embargo, el 310, aquí es el 310, vean lo que dice, que señala, ¿no? ¿Por qué no jala esto? Bueno. 310. Miren. Este delito se perseguirá por querella, salvo que la cuantía o monto exceda de 5,000 veces la unidad de cuenta. Pues la unidad de cuenta más o menos debe estar como en 80 pesos, más o menos, por 80 por 5,000. Por 5,000. 400,000 pesos. Este inmueble vale 20 millones. Entonces, no es de querella. Entonces, si no es de querella, no prescribe en 1 año. Entonces, vamos a buscar la prescripción de los delitos que no son de querella. La pretensión punitiva respecto a los delitos que se persigan de oficio. Miren, aquí está. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad.
El término medio aritmético es sumas la pena menor, la pena mayor y lo divides entre 2, ¿no? Entonces, vámonos al 310. Se impondrán de 6 meses a 6 años. Entonces, la pena menor son 6 meses, la pena mayor son 6 años, entonces son 6 años, 6 meses. Entonces, en principio, la prescripción es de 3 años, 3 meses, ¿no? Pero abajo dice, si el beneficio es de carácter económico, se impondrán las penas previstas en el delito de fraude. Y ahí van aumentando las penas. Por el monto de estos 20 millones, pues la pena es mucho mayor, ¿no? Entonces, ¿dónde? ¿Qué pasó? ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? ¿Pueden apagar su micrófono? ¿De quién es el micrófono? ¿De quién es el micrófono? Oigan, vamos todos teniendo el rosario, ¿no? ¿Pueden Alguien que apagar su pueda ver, micrófono, por favor? alguien que pueda ver quién es el micrófono. Acuérdense que el señor es a las 6. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Acuérdense el señor Modesto. Bueno, avísenme que yo puedo apagar los micrófonos, porque tampoco es eso. Pero bueno, entonces, nos vamos al delito de fraude y vamos viendo el valor, ¿no? Porque el 310 señala que hay un beneficio de carácter económico, se aplicarán las penas del delito de fraude, ¿no? Entonces aquí yo creo que nos vamos a la última, de 6 a 11 años, cuando el valor defraudado exceda 10,000 veces la unidad de cuenta. Estamos hablando 80 por 10,000, 800,000, excede. Entonces, de 6 a 11 años. Entonces, la prescripción es, decía el 111, el término medio aritmético es la pena menor, le sumas la mayor y la divides entre 2. Entonces, de 6 a 11 estamos hablando de 17. Serían Estamos 8 hablando de 8 años y con medio. 8 años, 6 meses, ¿no? Entonces, estamos en tiempo, ¿no? Entonces, estamos en tiempo. Entonces, aquí es el 110. 110. Perdón, 111. Pero hay una según, porque ¿qué va a alegar el segundo y el tercer adquirente? 111. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad, ¿no? Término medio aritmético. ¿Qué va a alegar el segundo y tercer adquirente?
Aquí vamos a poner los artículos 111, 310 y 310. No se ve no se ve la pantalla, ¿verdad? No. A ver, permítame. No. Permítanme. Les voy a compartir pantalla. Entonces, aquí hay que ponerle que, con base en el artículo 111, 230 y 310, ¿no? ¿Por qué 111? Porque es cuando señala la prescripción. El 230 es el delito de fraude genérico y el 310 es el fraude procesal, y que nos remite al fraude genérico porque señala que cuando hay un beneficio económico se tiene que atender a las reglas del fraude genérico, ¿no? Ahora, aquí hay un problema. ¿Qué va a alegar? ¿Qué va a alegar el segundo y tercer adquirente? ¿Qué se les ocurre que va a alegar en relación a este delito? ¿Qué dirían ustedes? Si ustedes fueran el último adquirente, ¿qué dirían? ¿Que lo adquirí de buena fe? Yo no falsifiqué la firma. Yo no la presenté, yo no falsifiqué el testimonio y yo Que no lo ignoraba presenté los al vicios registro del público. título. ¿Mandé? Que ignoraba los vicios del título, de su título. Ajá. Yo le compré al adquirente, al titular registral. Si a lo mejor cometió el delito, cometió el primero, ¿no? Sí, que no lo ¿Están de adquirió por acuerdo? medio de delito, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor eso funciona para el primero, ¿no? Pero no estamos cubiertos para el segundo y para el tercero. Oiga, pero el primero si fue en 2003 y la prescripción era de 8 años, a 2021 ya pasaron esos 8 años, ¿no? Sí, pero el que va a alegar la prescripción es el último, Ah, ok. Ajá. ¿no? Es el que es el que tiene la La posesión. posesión. Ajá. Ok, sí. Ujú. ¿Qué vamos a hacer contra el segundo? ¿Qué vieron en materia penal? ¿Vieron ¿Sería partícipe? así es, vieron el capítulo de autoría y participación, ¿no? Entonces tendremos que buscar en autoría y participación los que lo realicen por sí, los que realicen conjuntamente con otro u otros, los que lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento, dolosamente presten ayuda, con posterioridad a su ejecución presten auxilio, ¿no? Pero pues no está. ¿Quién sabe si lo pueden realizar conjuntamente con otro u otros autores? Fueron momentos diferentes. Aquí hay otro. Hay dos, ¿no? El encubrimiento por receptación y el encubrimiento por favorecimiento. Se impondrá de 2 a 7 años y de 50 a 120 a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado en él, adquiera, posea los instrumentos, objetos o productos de aquel con conocimiento de esta circunstancia. El problema va a ser determinar si esta persona tenía conocimiento de esa circunstancia. El segundo y el tercero, ¿no? ¿Qué les dije que pasaba cuando no había pruebas directas? Están las indirectas. Habría que buscar en las indirectas, ¿no?
para demostrar que él tenía conocimiento de estas circunstancias, el segundo y el tercero, ¿no? Habría que buscar y ser creativos. Entonces, más bien tendremos que buscar en el encubrimiento por receptación, ¿no? ¿No? Y agregar nuestros hechos esta situación. O sea, de alguna manera los tenemos que vincular, porque si no, nos van a poner la excepción. Ahora, otra manera de hacerlo es solicitar, otra manera que podríamos utilizar es solicitarle al juez que realice una interpretación conforme. ¿Se acuerdan que les hablé de la interpretación conforme? Derivada de la reforma a la Constitución en el año 2011, al artículo 1 constitucional, que señala que los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. ¿Se acuerdan? Del artículo 1 constitucional. Eso se llama interpretación conforme. Y hay jurisprudencia sobre la interpretación conforme. Entonces, podríamos solicitar la interpretación conforme y el que ejerzan el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en sus 3 etapas. ¿Saben cuáles son sus 3 etapas? ¿O no? ¿Saben cuáles son las 3 etapas del control de constitucionalidad y convencionalidad? No. Bueno, No, Max. ahorita lo vemos. No. Miren, la interpretación conforme es una de las etapas del control de convencionalidad y constitucionalidad. Y señala la supremacía normativa de la Constitución no se manifiesta solo en la aptitud de servir como parámetro de validez de las demás normas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales, de forma en que existan varias posibilidades de interpretación, se elige aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues, lo que quiere decir el 3009, podemos solicitar que el juez ejerza el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Por qué? Porque este artículo contra qué derecho humano atenta de su cliente. El de propiedad privada. Claro. ¿Por qué yo tengo que sufrir las consecuencias de los actos de un tercero? Está el principio de justicia, de propiedad, contra el de seguridad jurídica. Pero ¿por qué yo tengo que, o el cliente tiene que ser afectado por actos de terceros en los que yo no intervine? No afecta el principio generalísimo
del Código Civil del res inter alios acta. Vieron el res inter alios acta, ¿no? En obligaciones, ¿no? ¿Qué señala el principio res inter alios acta? ¿No lo vieron en obligaciones? Yo ya no lo recuerdo, profe. Una disculpita. ¿Qué implica el principio? El principio res inter alios acta implica que los contratos solo obligan ¿a quiénes? A las partes. Las partes. A las partes. Entonces, ¿por qué me van a poner a mí un contrato? ¿Por qué me van a poner a mí un contrato respecto que yo no, en el cual yo no intervine? ¿No? Y dos, vulnera el principio de autonomía de la voluntad, porque yo no intervine y entonces me están intentando ejecutar consecuencias sobre actos que yo no intervine. Están violando, restringiendo, no, sí, no solo restringiendo, están privándome de mi propiedad respecto a hechos de terceros en los que yo no intervine. Y además, hay un tema. Si se retrotrajeran todos los efectos y me regresaran mi inmueble, el tercer adquirente de buena fe no se quedaría indefenso. ¿Por qué? ¿Por qué figura no se quedaría indefenso? ¿Qué figura existe para ayudar al tercero adquirente? Para resarcir al tercero adquirente. El pago de daños de parte de quien le vendió indebidamente. El pago de daños y qué otra cosa. Y perjuicios, daños y perjuicios. Sí, pero ¿qué más? Hay una figura que ustedes debieron ver en su clase de contratos. Hay una figura que debieron ver en su clase de contratos. ¿Qué pasa cuando el adquirente pierde el derecho que adquirió porque su vendedor lo perdió? El de evicción. Así es. Saneamiento, se llama saneamiento para el caso de evicción, ¿no? Entonces, ustedes le van a pedir al juez que realice una interpretación conforme al derecho de propiedad, a la autonomía de la voluntad y al principio de justicia, de igualdad, que está en el derecho de la igualdad, ¿no? ¿Por qué? Oye, porque me estás afectando porque con hechos de un tercero que actuaron de mala fe y además el tercero adquirente de buena fe no queda indefenso. ¿Por qué? Porque existe la evicción y el saneamiento. Entonces, aún así, regresarme mi inmueble no es injusto porque no se va a quedar indefenso. Miren,
Hay un capítulo de evicción y saneamiento. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa, o sea, el último adquirente, fuere privado del todo o parte por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Es el caso, ¿no? Todo el que enajena está obligado a responder por la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. Los contratantes pueden aumentar o disminuir los efectos de la evicción. El adquirente, luego que sea emplazado, debe denunciar el pleito de evicción al que le enajenó. Por eso aquí se están demandando al primero, al segundo y al tercero. ¿Sí? Si el que enajenó hubiera procedido de mala fe, se estará obligado a pagar, a regresar el precio que recibió por la cosa, los gastos del contrato, los gastos del pleito. Si hubiera procedido de mala fe, el precio de la cosa, las mejoras, los daños y perjuicios. ¿Ya vieron? Entonces, debe de darse una interpretación conforme a ese artículo 3009. Deben de solicitarlo. Vamos a solicitarlo desde el principio. Vamos a solicitarlo. En la premisa, podemos hacer en la premisa normativa. Aquí vamos a solicitar solicitud de control de constitucionalidad y convencionalidad. Le pido que ejerza dicho control sobre el artículo 3009 del Código Civil. Sí se ve, ¿verdad? Por ser contrario al derecho a mi derecho de propiedad, de igualdad, de seguridad jurídica, de debida motivación y del principio de autonomía de la voluntad del principio de autonomía de la voluntad y del res inter alios acta. Es decir, que los contratos solo obligan a las partes, ¿no? No los terceros. Y todavía algo más interesante, fíjense que también este artículo podría ser contrario al artículo 22 constitucional. Miren. También, por ser contrario al artículo 22 de la Constitución. Y ustedes van a decir, ah, caray. Los penalistas van a decir, ah, caray. ¿Por qué? Si esos se refieren a otro tipo de actos, ¿no?
¿No se refieren a los civiles? Bueno, miren. Miren, espérenme un segundo. Ahorita les comparto pantalla. Voy a compartir pantalla. Dicen, ah, cabrón, ¿por qué? Perdón, el inglés. Ah, caray, ¿por qué el 22? Porque, ¿qué establece el 22? Miren, el 22 ¿qué establece el 22? Quedan prohibidas las penas trascendentales y señala que toda pena será proporcional al delito que sancione y el bien jurídico afectado. En principio, esto es materia penal. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Ok. O sea, ¿sí se ve el artículo? Sí. Bueno, entonces, en principio esto es penal, ¿no? Sin embargo, quedan prohibidas las penas trascendentales. Recuerden que con la reforma al artículo 1 constitucional de 2011, se establecieron ciertos principios, entre los cuales está el principio de progresividad. El principio de progresividad, aquí está. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de progresividad. Si bien ese principio, ese derecho, es un derecho que deriva de la materia penal, de acuerdo con el principio de progresividad, podríamos solicitar que se aplique de manera amplia a la materia civil. ¿Por qué? Alegando que alegando que, miren, Principio de exhaustividad. progresividad, alegando que, miren, el principio de progresividad implica tanto gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que generalmente la efectividad de los derechos no se logra de manera inmediata, sino conlleva todo un proceso. El principio de progresividad se relaciona no solo con la prohibición de regresividad en el disfrute de los derechos, sino también con la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual. Es decir, incrementar el grado de tutela, incrementar el grado de tutela. Incrementar el grado de tutela implica
incrementar los casos y las personas. Incrementar el grado de tutela implica incrementar los casos, progresividad, incrementar, espérenme, les voy a compartir. Incrementar el grado de tutela en cuanto a las personas y los casos. ¿Qué quiere decir que no sea violatorio del 22, es decir... ¿Puede poner el escrito, por favor? Espérenme, es que les voy a poner otra cosa. Denme un segundito. Espérenme un segundito. Es que les voy a poner otra cosa. ¿Qué implica que una pena sea trascendental? ¿Qué implica que una pena sea trascendental? Que a través de ella retomaron para que se retoma, perdón, a través de una anterior se retoma. No. ¿Qué implica que una pena sea trascendental? ¿Qué implica? ¿Que sea muy grande? ¿Mandé? ¿Que sea muy grande, demasiado grande la pena? No. Aquellas que afectan de modo legal. Esa es desproporcional, la que es grande. Miren, se entiende por penas trascendentales aquellas que pueden afectar de modo legal y directo a terceros extraños no incriminados. Terceros extraños no incriminados. ¿Cómo se aplicaría a la materia civil? Sería una sanción trascendental aquella Ya te vas a trabajar. que afecte. ¿Sabes qué? A ver, déjenme apagar esto. Será una pena trascendental, perdón, una sanción trascendental aquella que afecta a terceros extraños. ¿Terceros extraños a qué? Terceros extraños no incriminados. Pero sí, pero en materia civil, si le vamos a dar un alcance mayor de tutela de acuerdo al principio de progresividad, a terceros extraños, ¿qué? En Que materia no civil, participaron en el acto. que no participaron en el contrato. ¿Están de acuerdo? Ajá. Entonces, vamos a solicitar que inaplique, que ejerza el control de convencionalidad y le vamos a pedir, le pido que inaplique el artículo 309 del Código Civil, por ser contrario a todos estos derechos, ¿no? A mis derechos. A mis derechos de propiedad, de igualdad, seguridad jurídica, de motivación, del principio de autonomía de la voluntad, del res interior del acta y al constituir una sanción trascendental, ¿no? Uh-huh. Por
afectarme a pesar de no haber sido parte en dichos contratos. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces van a solicitar que aplique y si no les hace caso, pues van a alegar la violación al artículo al artículo 81, violación al principio de congruencia, ¿no? Y exhaustividad. Y si no les hace caso, lo van a hacer valer en amparo directo, ¿no? Lo van a hacer valer en amparo directo. No se les vaya a ir porque ese puede ser la clave del asunto. Miren. Profe. Mande. Perdón que lo interrumpa. Solamente quería saber a qué hora vamos a terminar el día de hoy. Tengo un pequeño compromiso. Ya estamos por terminar. Ok, muchísimas gracias. Sí. Gracias. Miren. Ya estamos por terminar. ¿Qué se les hizo muy pesado? Al contrario, me gustó más ahorita que en la mañana. Bueno. Sí, estuvo muy bien. Miren. Vean. Acuérdense que les dije que desde la demanda deben de pensar en la ejecución, en la contestación, en las pruebas, en la sentencia y en el amparo. Entonces, si no les hacen caso, lo que tienen que hacer es pensar en el amparo directo, ¿no? En la demanda, no se les vaya a olvidar en su demanda de amparo directo. Les voy a compartir pantalla. No se les vaya a olvidar poner esto en su demanda de amparo directo. Miren. No se les va a olvidar. La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito y señalarán cuando se impugne la sentencia definitiva por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, o sea, en este caso, inconstitucional el artículo 3009, ello será materia de los conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general. Entonces, lo que van a hacer en sus conceptos de violación, van a hacer un concepto de violación constitucional y convencional en donde soliciten el juez que inaplique el artículo 3009, al colegiado que inaplique el artículo 3009 por ser inconstitucional e inconvencional. ¿Sí? En los conceptos de violación de la demanda de amparo directo. Entonces, desde ahorita, si no han visto amparo y todas esas materias, pero lo que quiero transmitirles es que desde la demanda tienen que pensar en la contestación, tienen que pensar en las excepciones que les van a hacer valer, tienen que pensar en las pruebas, tienen que pensar en la sentencia, tienen que pensar en la ejecución, tienen que pensar en los recursos, tienen que pensar en el amparo. ¿Se entiende? Sí. Sí. No solo tienen que pensar en la demanda. Ya vieron, desde la formulación de las prestaciones, desde ahí pensamos en la ejecución. Desde la formulación de las medidas cautelares, desde ahí pensamos en el amparo. Desde aquí pensamos en el control de convencionalidad.
les voy a poner el tema del control de convencionalidad. Y recuerden ustedes, seguramente vieron en su clase de constitucional el tema del control de constitucionalidad difuso y de convencionalidad. Ahí debieron haber visto los pasos, ¿no? Debieron haber visto, que el varios 912-2010, ¿no? ¿Vieron el varios 912-2010? ¿O no? Me suena, profe. El expediente varios 912-2010 fue un expediente que resolvió la Suprema Corte de Justicia con motivo del cumplimiento de la sentencia del caso Radilla. Ah, entonces sí. Sí, profe. ¿No? Sí, ese sí, profe. Entonces, para solicitar el control, pues deben de llegar a pedirlo con base en el expediente varios. El expediente varios con base en el artículo primero, 133, y el expediente varios 912/2010. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a solicitar el control. Vamos a solicitarlo. Le pido que inaplique lo anterior con base en los artículos primero y 133 de la Constitución, así como el párrafo 339 de la sentencia del caso Radilla y la resolución del Pleno de la Suprema Corte en el expediente varios 912/2010, que lo obliga a ejercer el control difuso. ¿No? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ¿Alguna duda, comentario? ¿No? nos va a regalar una copia del expediente, ¿verdad? De la demanda, sí, de lo que armemos. Sí, perdón, de la demanda. Ok, gracias. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Mañana empezamos a ver la contestación a la demanda y después empezaremos a ver, yo creo que mañana terminamos la contestación a la demanda, después empezaremos a ver las pruebas, y mañana vemos la contestación y las pruebas. El martes vemos los alegatos, la sentencia y los recursos. El miércoles vemos el amparo. Yo creo que los voy a tener que extender hasta el jueves si no tienen inconveniente,
para ver la última clase. Si no, pues ya lo terminamos, como ustedes quieran. O si, pero tendremos que ver porque entiendo que ya entran a clase mañana, ¿no? Sí.